en inglés, pues me lo traduce en español. Amén. No temeré. Cuando pensé en este tema, pensé en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando el salmista dice, tú estarás conmigo, dice, está hablando sobre Dios, que Dios estará con él. Y comencé a pensar, no temeré. Y bajo sobre tema quiero hablar sobre la sombra. Mi alma alaba a Dios. La sombra, ¿qué es la sombra? Cuando el salmista David dice en el Salmo 23, me pongo a pensar del mundo, que en el mundo, hermano, no sabemos en qué confiar y con quién depender. Este mundo está peligroso, que da miedo de poder andar en la calle de noche sin que algo nos pase. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré. Aleluya, no temeré. Y cuando comienzo a pensar, me lleva a la memoria sobre un testimonio que yo escuché creciendo, sobre una muchacha que estaba estudiando para un examen en la universidad. Y cuando iba camino a su casa, ya era la madrugada, y siempre caminando por su casa hay un camino que siempre está oscuro, que no hay luz. Y esta muchacha, lo que está caminando para su casa, ella comienza y está pensando en Dios, meditando en Dios, y ya es de madrugada, ya está tarde. Y cuando ella va caminando por el camino, ella ve de lejos a dos hombres que están hablando, dos hombres fuertes. Yo imagino los hombres musculosos ahí, altos, fuertes, que da hasta miedo. Y cuando ella va caminando, ella comienza a clamar a Dios y decirle, Dios, cúbreme, ten misericordia de mí. Está hablando con Dios. Y cuando viene y ya está llegando cerca de los dos hombres, le pasa por el lado y se va para su casa y se duerme. Cuando ella llega a su casa, ella prende la televisión y de mañana ve la noticia que está como última hora, última noticia, latest news, que está la gente dando gritos porque una muchacha en tal calle, en tal sitio, a tal hora murió por dos hombres que la mataron. Y ella dice, wow, comienza a pensar y dice, wow, pero yo estaba ahí hace 4 minutos que eso pasara, yo pasé por ahí, yo estuve en esa calle, esos fueron los dos hombres que yo vi con mis propios ojos. Y cuando ella no puede aguantar la curiosidad, y comienza y va a la estación de policía. Y cuando va a la estación de policía, ella va y habla con los dos hombres, le dice al policía, tengo que hacerle una pregunta, it's gonna be quick. Y cuando ella va y habla con los dos hombres que están prisioneros, ella le pregunta, pero yo estuve ahí en esa calle y ustedes me vieron, ¿por qué no me hicieron nada? Y los dos hombres le dijeron, no, tú no andabas sola, contigo andaban dos hombres altos y grandes y vestidos de blanco, y nosotros lo miramos y le dijimos, no, a esa no la podemos tocar, pero la que andaba detrás de ti, ella andaba sola, ella andaba con nadie y era una presa fácil. Y ella dijo, wow, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer. Y yo digo, y los otros días, el viernes por la noche, hermano, me desperté y estaban mis hermanos, el mayor y mi hermana estaban ahí en la cocina. Y yo voy para donde ellos, hermano, no se puede tarde, acuérdese temprano, que de noche le da la mala noticia. Y cuando estamos hablando, platicando, ellos me llegan sobre una noticia que pasó ya el miércoles, sobre que a un muchacho de 15 años, por sobrenombre Junior, lo mataron, un muchacho inocente. Y yo dije, ¿cómo? Si yendo para la bodega vieron 5 adultos y lo mataron. Yo dije, wow, un muchacho, y no tan solo eso, que hasta corrió, estaba luchando por su vida, que fue al hospital. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré, porque conmigo anda Jehová, conmigo está Cristo, aleluya. Me dolió la noticia. En este mundo no podemos ni andar solos, con la seguridad de que algo nos va a pasar. Me imagino el dolor en esa familia. Y yo digo, y no solamente aquí, sino está pasando en todo el mundo. Y están ocurriendo cosas que nosotros no sabemos. Y Emina me estaba contando sobre una muchacha que estaba en la universidad y la agarraron dos hombres y se la llevaron por ahí. Yo digo, wow, el dolor de este mundo. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, decía David, porque sabía que en estos tiempos la gente iba a estar afligido. Y cuando yo comienzo a pensar, yo me puse a imaginar
calle, un camino oscuro. Cuando nosotros andamos por la calle, andamos solos y no hay nadie. Yo sé que muchos de los jóvenes vieron la película Get Out sobre el pobre muchacho que estaba caminando solo y lo atracaron y lo llevaron a una casa de gente blanca queriendo matarlo, hypnotize him. Y lo vieron, ¿right? Sí, amén. Amén. ¿Saben lo que estoy hablando? Entonces, cuando yo comienzo a pensar, cuando tú andas solo, ahí comienza la mente a trabajar. Yo digo siempre que la mente es un campo de batalla, porque todo empieza en la mente comienza a funcionar y los pensamientos y los comentarios, todo te llega a la memoria, tu pasado, lo que tú hiciste, lo que no hiciste, todo te llega en la mente. Y yo me imagino caminando en un camino sola y cuando empiezo a caminar, el miedo comienza a tomar control de mi mente y de mis emociones y comienzo a sentir lo que la gente lo llama miedo. Usted nunca se ha sentido así, teniendo miedo, no saber que está solo y no tiene a nadie y el teléfono a veces ni sin funcionar para poder llamar a alguien. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Y comienzo a pensar en la sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra se produce cuando hay luz. Mientras más luz, más pequeña la sombra. Mientras menos luz, más grande es la sombra. Si ustedes no lo sabían, los niños pequeños cuando van creciendo, a veces tú lo ves que todo está bien y de repente miran hacia el piso y comienzan a gritar y a veces, ¡ay, qué es esto! Cuando ven su sombra, los niños se asustan. Si usted no lo sabía. Y si usted no sabe lo que es sombra, mira a su alrededor. Esas cosas oscuras que lo están rodeando, esa es su sombra. Y los niños se asustan de su propia sombra. Y yo comienzo a meditar y a pensar en la sombra. Y yo digo, y comienzo a decir, yo soy hija de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros, si andamos con Cristo, tenemos que tener a Cristo por primero. Porque yo aprendí esto, que si la luz está encima de ti, la sombra está debajo de ti. Y a la sombra yo lo considero como la tiniebla, la oscuridad, los planes del enemigo. Y yo no quiero hablar de la sombra que cada uno tenemos que nos persigue. Yo quiero bogar más adentro. Quiero tocar un tema más profundo sobre las sombras que nos persiguen mentalmente, espiritualmente, que han afectado nuestra vida. La sombra de depresión, la sombra de desánimo, la sombra de culpabilidad, la sombra que nos controla nuestras emociones, la sombra del pasado, la sombra que nos agobia, que no nos deja avanzar como humanos. David, hermano, en el Salmo 51 está hablando con Dios y le está diciendo, límpiame, purifícame, porque sucede que cuando el pueblo va a la batalla, David se queda y vio a una mujer tan linda y tan hermosa que lo condujo a pecar, y él estuvo luchando con la sombra que lo estaba afligiendo de tentación. Wow, y David, solamente para escapar de eso, se inclinó a Jehová y comenzó a orar y pedirle perdón al Señor. Y hay muchos de nosotros que estamos luchando con una sombra que nos persigue, la sombra de violación. Muchos de nosotros hemos sido violados. Mi alma alaba a Dios y hemos sido atacados por gente que nos han herido. Y esa sombra nos persigue. Mi alma te alaba. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Hay muchos jóvenes que están luchando con la sombra de sexualidad, con la sombra de droga, con la sombra de vicio, de adicción, de fiesta, de perdición. Y yo me entristece. Y no me puedo decir perfecta, no, porque yo también estuve luchando con mi propia sombra. Cada uno tenemos algo que nos agobia, que está ahí recordando, martillándonos. Pero de que hay sombra, hay sombra. Todo depende de la acción que tú vas a tomar para alejar esa sombra y llamar a Cristo que tome el control, y que esa sombra, los demonios creen y tiemblan, y cuando ven que Jesús está llegando, se tienen que ir. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo. Y esto me llega a la memoria, y yo comienzo a pensar y yo digo, wow, sombra. Y la sombra tiene su propio nombre, dependiendo de lo que tú estés batallando. Y yo me recuerdo que una mañana, yendo a la escuela, this was like my senior year, yo creo, y
siempre tenemos una rutina en mi casa con mi padre, que antes de salir de la casa, mi padre nos dice, vaya con Dios. Yo no salgo a esa puerta, así que papi me diga, vaya con Dios. Y cuando yo voy para la escuela, yo en ese tiempo, yo iba a Lincoln High School, que es, para llegar allá, son 2 guaguas para ir y 2 para venir. Y los otros fueron para ti, que se quedé más cerca, una sola. Y yo me recuerdo que yendo yo me levanto, me preparo, y antes de ir, yo miro a papi y I'm like, Dad. Y papi me dice, vaya con Dios. Yo le digo, amén. Y me voy. Y en ese tiempo la iglesia de nosotros estábamos batallando con muchos brujos que estaban yendo a la iglesia haciéndose pasar por cristianos. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Yo eso lo aprendí a la mala. Hermano, vamos a entrar en ese tema, entramos ahorita. Y cuando estoy saliendo de mi casa, yo también tengo mi rutina, que yo no salgo de mi casa sin tener los audífonos puestos, escuchando mi alabanza para prepararme para lo que voy a enfrentar en la escuela, porque hay mucho enfrentamiento en la escuela para los jóvenes. Si usted no sabía, peer pressure, tantas cosas. Yo escucho mi alabanza, y en el bloque donde yo vivo por la mañana está siempre silencioso, siempre callado. Es muy raro que tú escuches un ruido ahí. Y yo tengo mi música puesta, y cuando yo estoy caminando, que ya bajo la escalera, salgo afuera y comienzo a caminar, yo escucho que me dicen pss, pss, y yo me volteo y no veo a nadie, yo estoy sola, y comienzo a caminar, y cuando sigo caminando yo escucho que me dicen pss, pss, y yo me quito el audífono, me volteo y no veo a nadie, estoy sola. Cuando llego a la parada de bus, está una muchacha en su teléfono, parecía media india para mí, y cuando ella está por ahí yo escucho pss, pss, Grisel, pss, pss, y yo me quito el audífono y yo le digo, excuse me, did you see something? She kept texting. I was like, okay. Entonces yo sigo mi camino escuchando mi música, y cuando llega el bus, allá en New Jersey, yo no sé si aquí están lo que le llaman los EV buses, que son las bobas más pequeñas, y no son los NJ Transit, son otras más pequeñas. Y yo me monto, y está el chofer y otro joven y yo, éramos 3 solamente, el camino entero éramos 3. Y para mí que los dos se conocían porque se pasaron el camino entero hablando, riendo, and I was like, okay, amén. Y yo estoy ahí jugando juegos y escuchando mi música, y cuando oigo me dicen pss, pss, me quito y yo digo, miro y no está nadie, somos los 3 y los dos están hablando, riendo, y yo estoy sola. Me pongo los audífonos de nuevo y escucho pss, Grisel, así whispering, y cuando me volteo a ver, que me quito el audífono y miro hacia atrás, en la guagua había como un espacio entre las 2 sillas, y cuando veo, porque el que estaba manejando tenía toda la luz apagada, y cuando yo veo hasta el fondo había una oscuridad, y yo veo un ojo de un gato grandísimo que me está mirando, y cuando yo veo eso, yo me asusto, y yo digo, me volteo y digo, en el nombre de Jesús, yo reprendo, me asusté. Y yo digo, pero no puedo demostrar que tengo miedo, porque ya yo sabía que lo que me estaba persiguiendo no era un humano, era un espíritu, una sombra, una enviación. Y yo digo, wow, y me sentí el camino entero que me estaban persiguiendo. Y cuando llegamos al lunch, mi amiga Julissa y yo fuimos a comer, a buscar algo de comer. Y cuando estamos caminando, yo escucho que vocean mi nombre. Hay un camino que es like a little shortcut por mi escuela, que no hay nadie. La gente nunca coge ese camino, y estamos las 2 solas, que hasta se puede escuchar como el eco. Y cuando estamos caminando, yo escucho que vocean mi nombre, Grisel. Y yo le digo, hey, ¿escuchaste eso? Y ella me dijo, Grisel, ¿tú estás loca? Yo no escuché nada. No, ellos dijeron mi nombre 2 veces. Sí, no dijeron tu nombre. Y yo le dije, sí, dijeron mi nombre 2 veces. Y digo, Grisel, ¿tú estás loca? No te llamaron. Y yo sentí que el tiempo entero me estaban persiguiendo y me estaban siguiendo. Y ahora, hasta cuando en los hobbies de la escuela sentía que me estaban persiguiendo, me sentía como que alguien estaba detrás de mí, pero cada vez que me volteaba no había nadie. Y
ya me estoy alistando para correr el track. Hermano, si estoy un poquito gordita, perdóneme que paré de correr. Pero en ese tiempo yo estaba flaquita. Y cuando me estaba preparando para poniéndome el uniforme para ir a correr, yo en ese tiempo corría a distancia. Y estamos con el grupo del track team de la high school. Y cuando estamos todos, llegamos a Lincoln Park, llegamos al parque. Y yo corro distancia, significando que yo soy la única hembra y hay 2 varones más el coach. Entonces el coach corre conmigo y los dos muchachos se van adelante y él se queda conmigo para asegurarse de que yo corra esas 7 millas que yo tengo que correr, si me mataban antes. Y cuando estamos corriendo, los que corren más rápido se fueron para otro lado y nosotros corremos las millas que hay que correr dentro del parque. Y yo me recuerdo, y nunca se me va a olvidar, que los 2 muchachos comenzaron a correr y el entrenador me dice, "Are you ready?" And I'm like, "Yeah, let's go." Y cuando yo hago así, que corro, el tercer paso que doy, caigo al suelo temblando todo el cuerpo. Y no puedo ni hablar. Yo digo, coach. Y los muchachos vieron el espectáculo y corrieron para mí. Y yo estoy temblando en el piso que no puedo no siento el temblor, la oscuridad, el miedo, sentía frío y yo no podía ni pararme, a tal manera que me tuvieron que cargar a la escuela. Y cuando llego a la escuela, ellos me dicen, "Oh, llama a tu mamá y esto y que lo otro." Y yo llamo a mami desesperada y entro al baño. Y hermano, perdón por esta descripción que voy a dar, pero es parte de mi testimonio, de lo que yo tuve que pasar. Y cuando yo llego al baño y cuando llego, yo entré al toile y saqué líquido negro. Tú sabes como el agua, ahora negrecito, negro completo. Y salió por mi cuerpo 2 veces. Y ya yo estoy nerviosa y yo llamo a mami llorando. Y yo le digo, "Mami, no sé lo que me pasa." Y yo me recuerdo que mi hermano Bernardo y mi padre me fueron a buscar. Y papi me dice, "Grisel, ¿te quieres quedar en la iglesia?" Porque ese día era lunes y había culto de oración. Y papi me dijo, "Grisel, ¿te quieres quedar en la iglesia?" En la casa. Y le dije, "No, para que me muera yo ahí sola." No, yo me voy para la iglesia. Y yo me fui para la iglesia con dolor, tenía miedo, sentía frío y algo en el estómago que no me dejaba en paz. Y comienzo a orar, lloran por mí y todo. Y sucede que 4 meses después, entre esos 4 meses, yo comienzo, pero falté un vaso. 3 días después, yo me imagino que fue así, madre. 3 días después, entre esa semana, mi madre va a visitar a una señora que visitaba la iglesia, que era bruja. Y ella pensaba que no estaba engañando, pero ya Dios había revelado quién ella era, que ella sí es que practicaba. Todavía Dios revela. Y cuando ella llega, ella le dice a mi madre, "Para que tú veas que yo soy profeta y que Dios me usa, te voy a decir a ti lo que le pasó a tu hija a tal hora, a tal sitio y tal lugar." Y Iván le dice, "Ok, ¿qué fue lo que pasó?" Y ella le dice que en el mundo espiritual, en esa hora que yo caí, me echaron un líquido negro y que había algo, una sombra negra que me estaba persiguiendo. Y mami me dice y me cuenta todo. Y yo comienzo a reprender, comienzo a atar y a orar. Porque cuando te llegue el ataque, no es para que tú estés durmiendo ni estés chilling, no. Es para que tú estés guerreando y batallando y orando y ayunando. Y 4 meses yo duré con un dolor en el estómago. Porque a veces uno priva de fuerte. Y también, hermano, sino que los dominicanos tenemos como un remedio para todo. Si te duele el pecho, ponte mentol. Si te duele esto, ponte cijá. Nunca creen en los dominicanos, no creen en los doctores. Porque mira, si yo voy donde papi me dice, "Bueno, hay que llevarte a la emergencia." Mami me dice, "No, ponte un baño, ponte agua caliente, ponte mentol, ponte esto, vamos a hacer una oración y te sanaste." Hermano, usted sería porque sabe lo que yo estoy hablando. Entonces, yo siempre le decía, "Mami, yo tengo un dolor aquí." No, es que esto y que lo otro. Siempre había un remedio para todo. Y yo digo, "Sí, está bien." Pero 4 meses después, el dolor es tan fuerte. Y yo le digo, "Mami, I'm sorry, pero yo creo que yo voy para el hospital." Y cuando yo llego, la doctora me dice que yo tengo gastritis. Y yo digo, "¿Y cómo es eso? Yo nunca he tenido eso. Eso ni corre en mi familia, que es ácido." Y yo digo, "Ok, está bien." Ella me da un medicamento. Y yo tomo la pastilla, pero hermano, todavía está la lucha y está la guerra en la iglesia. Y en mi vida también. Y yo me tomo la pastilla. Y yo digo, "Pero esta pastilla no está haciendo nada."
Y también yo me recuerdo que después me dan la pastilla y yo me estoy tomando la pastilla. Y sucede que comenzando noviembre, yo estoy comenzando a cantar y cuando canto me estoy poniendo ronca y estoy perdiendo la voz. Llega diciembre y yo me recuerdo que cantando con el ministerio de mi tía, fuimos a una iglesia. En ese tiempo ya yo estaba quedando ya muy ronca. Yo cantaba 2, 3 canciones y yo me quedaba sin hablar. Y ese día en una iglesia en Brooklyn cantamos, yo canté una alabanza. Y en esa alabanza perdí la voz. Y pasó la noche y ni recuperé la voz. Yo duré como 3 meses sin poder hablar. Buscando terapistas, buscando médicos que me ayuden. Fuimos a ver un especialista por donde yo vivo y no pudo dar. La situación que estaba en mí era tan grave que ni el especialista me pudo ayudar. Me dijo, vete para Hackers a ver si ellos te ayudan. Me mandó, no pudo hacer nada por mí. Y cuando yo llego, la doctora me dice que el ácido en mi cuerpo quemó todas las cuerdas vocales y me la desbarató toda, y por eso, y también produjo una infección y habían cosas blancas por mi cuello y me salió 3 pelotas que cuando yo me hacía así yo me las sentía. Y yo digo, ok, está bien. Comienzo a hacer speech therapy para ver lo que ellos hacen por mí. Y yo estoy orando, creyéndole a Dios. Y yo digo, wow, Señor, no, está bien. Y mi abuela me dice, vamos a orar por ti, estamos orando, hermano. Y yo comienzo a hacer terapia. Y por la misericordia de Dios comienzo a recuperar la voz. Pero no era la voz que yo tenía antes. Y la gente en ese tiempo, la gente me criticaba y me decían, oh, para de hablar, que tu voz me está hartando a ti, porque I was struggling to speak. Y cuando llega un tiempo, pasan 4 meses, yo veo a un especialista que me va a hacer un stroboscopy para ver dentro de mis cuerdas vocales. Y él me dice a mí, bueno, Grisel, tú tienes una masa, una papiloma en tus cuerdas vocales, en tu lado derecho, y solamente hay 2 soluciones para ti. Y yo le digo, ¿cuáles son? Y él me dice, o te puede operación, abrirte y sacártelo, o una operación a través de rayo X. Y él dice, y si yo dejo de cantar, él me dice, aunque tú dures 1 año sin hablar, eso no te va a sanar. Tu única, your only way es la operación. Y yo le digo, da bien, doctor. Él me dice, ¿quieres que te hagamos una cita? Yo le digo, sí, hagamos una cita y a ver. Pero en mi corazón yo estaba diciendo que no, porque yo le creía a Dios. Y la gente que yo iba a predicar en las iglesias, a ministrar, ellos me mandaban videos sobre artistas que no podían cantar por una enfermedad en las cuerdas vocales. Y yo me recuerdo yo escuché el testimonio de Charlotte Cobbs, que a ella le sucedió lo mismo. Y en 2 años, 1 año, en un concierto, Dios la sanó. Y yo le digo, wow, amén. Yo digo, bueno, más fe tengo yo. El doctor puede darme una fecha, pero yo voy a creer en Dios y voy a esperar por mi tiempo. Pasan 5 meses y yo no puedo cantar ni puedo alabar a Dios. Y comienzo a tener dolor, porque yo iba a la iglesia y había hermanos con perfecta garganta que ni gloria a Dios podían decir, y yo me entristecía, me enojaba, y yo le decía, mamá, pero tú puedes creer, yo que no puedo quiero y el que puede no quiere. Yo digo, es imposible. Y yo le digo, si solamente la gente supiera la belleza en alabar a Dios, adorar a Dios, porque cuando toda la belleza se presente, y yo comenzaba a sufrir, a llorar, y la gente no sabía mi aflicción. Y yo dije, no, yo no aguanto. Y comienzo y cojo un trabajo. Because I was in school. Y cojo un trabajo en Sears. Y a propósito, cojo los días de iglesia para ni ir a la iglesia porque me comencé a enfriar. Aunque mi cuerpo estaba lleno, pero mi mente estaba lejos. Y yo llegué a un punto, hermano, un punto feo, un punto grave que no se lo deseo a nadie. Y si la sombra te está siguiendo, repréndelo en el nombre de Jesús y no dejes que te arrope. Si la oscuridad viene a arroparte, échalo fuera en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Y yo dejé que se apoderara de mí. Y yo llegué a un punto grave que rechacé a Dios. Y yo le dije, Señor, yo no quiero saber de ti. Y me puse fría. Yo le dije, ¿cómo va a ser
que ya yo tengo 7 meses y tú a mí no me has sanado, y a la gente tú lo sanas derecha y a la izquierda, y a mí, yo que te sirvo, lo único que yo tengo para ofrecer es mi garganta, mi voz, para adorarte, y tú me lo quitas. Well, you know what? Se terminó. Yo no quiero saber más de ti. Yo iba para la iglesia, dije, los sábados y los domingos, pero yo no estaba ahí. Mi cuerpo estaba, pero yo no estaba ahí. Y hay muchos de nosotros que venimos a la iglesia, pero nuestra mente está en otro lugar atribulado. Y llegué a un punto que yo le decía a mi abuela, me decía, Grisel, cree en Dios. Y yo decía, no, abuela, no me hable de Dios ahora mismo, yo no quiero saber de Él, Él no me va a hacer nada, no me va a hacer nada, yo no quiero saber de Dios. Y yo nunca me voy a olvidar que llegó una mujer que sobre una iglesia que yo cantaba ahí, y ella me dijo a mí, ella dijo, wow, Grisel, escuché la noticia, pero yo te quiero decir a ti de que Dios te va a sanar, porque nada es imposible para Él. Y yo le dije a ella en mi trabajo, y que ella me fue a visitar, yo le dije, no, para ahí, a mí de Dios no me hable, perdóname, pero yo no lo quiero escuchar. Así de malo fue que yo me puse. Y yo dije, hermano, así de malo es el enemigo, que cuando comienza a endurecer tu corazón. Y yo me puse fría y comencé, yo dije, no, el Señor no va a hacer nada conmigo, no, yo no lo quiero escuchar. It's okay, I'm good, thank you. Y yo estaba ahí en mi mundo, y yo fría, sin querer saber de Dios. Lo más triste es cuando tú te alejas de Dios, porque no hay nada más bello que estar dentro de la presencia de Dios y pasar por el desierto con Dios. Porque el pueblo de Israel, es verdad que ellos estuvieron en el desierto por 40 años, pero de día columna de nube y de noche columna de fuego, Dios estaba con ellos. Por eso es que ellos pudieron pasar esos 40 años, porque Dios estaba con ellos. Y yo me sentía rodeado de mi familia. Yo me sentía sola, porque yo me alejaba de ellos. Y yo le decía, bueno, me voy a tener que hacer la operación. Pero dentro de mí había esa luz que me decía, no lo haga. Pero yo decía, no, me voy a hacer la operación, no voy a hacer una fecha. Pero dentro de mí me decía, no lo haga. Espera en Dios. Pero una parte de mí decía, no. Y otra parte, sí, espera en Dios. Y hermano, pasó un año sin la pobre muchacha poder cantar y casi ni poder hablar. Pasó un año y 5 meses. Pasaron 1 año y 10 meses. Y pasaron 2 años. Yo fría, sin que ahí mi familia luchando, animándome, y yo lejos, muy lejos. Y cuando llega, hermano, es que cuando tú dejas a Dios, tu actitud cambia. Yo me ponía hasta rebelde, me ponía mala, peleaba mucho y alzaba mi voz. Me dice, para de pelear. No, hermano, yo pensaba que yo era la jefa, como que yo me mandaba, y no era así. Y cuando llegan esos dos años, yo me recuerdo que yo llego, estoy en mi casa y todos ellos se fueron a andar y yo estaba sola. Y yo me voy a bañar. Y cuando estoy bañando, comienzo a decir, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y yo lo decía, pero que no me llegaba. Cristo viene pronto, hermano. Hay una cosa que yo le tengo temor. A pesar de la culebra, hermano, no una culebra que me desmayo. Le tengo miedo a los animales, a los perros, a los gatos, a todo. Pero hay una cosa que yo le tengo más temor, y es el infierno. Porque no va a ser verdad que yo tengo 20 años y estos 20 años yo me lo he pasado sufriendo, luchando, batallando, pero en gozo también con Cristo, pero en dolor, para poder perderme por una eternidad en el infierno, quemándome donde no hay agua. No, a mí no. I'm sorry for you, pero yo me voy para el cielo. Y eso es lo que yo más le tengo miedo. No hay valle más oscuro que el infierno. Y yo diciendo, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Era wow. Y cuando me choca, yo digo, Cristo viene pronto. Cristo viene. Me salgo corriendo del baño, apago el agua y me tiro de rodillas. Y yo digo, ay, Señor, perdóname. Porque yo sé que si tú vienes, yo me voy a quedar en el infierno. Si tú vienes, me voy a quedar. Y comencé a llorar. Y yo decía, wow, Señor,
Perdóname, perdóname por ofenderte, perdóname por mi palabra, perdóname por fallarte, perdóname, Señor, por dudar de ti, porque Dios me decía a mí, tú necesitas un micrófono para alabar mi nombre, tú necesitas un micrófono para glorificarme, cuando hay una humanidad que se está perdiendo, sin fe y sin esperanza. Y yo comencé a llorar, y yo le decía, Señor, ¿tú sabes qué? Perdóname. No sabía qué decir, yo, las lágrimas brotando y mi alma gritando. Y yo le decía, Señor, perdóname. Y yo le dije, Señor, perdón. Y yo le dije, ¿tú sabes qué, Señor? Emma, yo no quiero voz. No me dé la voz. Lo único que yo quiero es la salvación. Y yo comencé a decir, en el nombre de Jesús yo me voy para el cielo. En el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder. Y yo decía, en el nombre de Jesús, y le dije en alta voz, diablo, te amo y te reprendo y te echo fuera de mi vida. ¿Tú sabes lo que yo hice? Préstame ese muñeco. Esto es como la sombra negra. Esto representa la sombra negra. Yo lo agarré por el cuello y le dije, te va de mi vida. En el nombre de Jesús, te va fuera, te reprendo. Yo me voy para el cielo. Yo soy hija de Dios. Yo le pertenezco a Cristo. Él murió en la cruz de Calvario por mí. Él derramó su sangre por mí. Yo no te vas en el nombre de Jesús. Dile con autoridad, yo soy hija de Dios. Yo le pertenezco a Cristo. Wow. Y yo le decía, Señor, no importa, yo no quiero la voz. Lo único que quiero en este momento es cantarte mi canción favorita. Porque ¿qué tiene tu espíritu que cuando tú me tocas, tú me haces llorar, tú me quebrantas? ¿Qué tiene tu espíritu que tú conoces mi pensamiento, cómo está mi corazón? Y yo decía, ¿qué tiene tu espíritu que cuando me tocas me hace llorar? ¿Qué hay en tu presencia? Tengo que cantar. Es que soy tan pequeña que al tocarme siento que yo voy a desmayar. Pero que viene tu espíritu que cuando tú me tocas me da la bonanza. Yo no te